¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Carlos Brunetti, de la empresa Brunetti y Asociados Auditores Consultores. Tengo el agrado de estar frente a ustedes hoy día para poder plantearle algunos temas relacionados con la planificación tributaria como una clave del éxito en la gestión de la empresa. La verdad es que para nosotros resulta particularmente interesante poder interactuar con la pequeña y mediana empresa, porque creemos que este sector de la economía, que es de vital importancia para el país, es la que en este momento requiere mayor apoyo desde el punto de vista profesional en estos temas, porque las pequeñas y medianas empresas siempre han tenido la imposibilidad de tener una asesoría de importancia sobre esta materia por los costos que ello involucra. Pero para la empresa resulta altamente interesante estudiar y analizar este tipo de temas porque ello conlleva un mejor resultado sobre el tema. Voy a partir en primer instante hablando de la tributación respecto de los efectos de los costos que tienen en la empresa, los impuestos. Y ahí tocaremos tres temas: impuestos directos, sobre efectos sobre la pago de la patente de municipalidad y participación de los trabajadores. Debo decir en primer lugar que resulta altamente importante destacar el hecho de que las empresas normalmente tienen pensado de que la contabilidad o la información que emana de la contabilidad es la información exclusivamente para efectos tributarios, es decir, para efectos de cancelación de impuestos. Eso debemos decir con mucha claridad, con mucha transparencia, que no es así. La contabilidad es una herramienta importante para controlar la gestión de la empresa y para tomar decisiones, pero no es una herramienta para efectos de manejar la gestión tributaria en la empresa. A partir del resultado de la contabilidad, a partir del resultado del balance, las empresas deben tomar las disposiciones legales vigentes y hacer una planificación tributaria y determinar a través de esa planificación tributaria la base imponible sobre la cual van a tributar. Esa base imponible, que es la determinación de la renta líquida imponible sobre la cual se van a pagar los impuestos, es de vital importancia, porque en ella, ¿verdad?, sobre esa cantidad, sobre ese valor, sobre ese monto, es que las empresas van a pagar los impuestos directos, como el impuesto a la renta en primer lugar, ¿no es cierto?, los impuestos como la patente municipal, y cuánto van a tener que pagar de participación a los trabajadores. Resulta entonces claro pensar que nosotros tenemos que determinar a través de una planificación tributaria cuál va a ser la renta imponible que le va a permitir a la empresa obtener el mejor beneficio tributario posible. Pero eso no se hace a través de la contabilidad, eso se hace a través de utilizar las herramientas tributarias que la propia ley nos entrega, la ley de la renta, la ley de ingresos municipalidades, la ley y otras leyes tributarias. Evidentemente son demasiado amplias, extensas y ricas, pero requieren de la participación de un profesional que conozca de toda la normativa para obtener el mejor provecho de ello. Ustedes se dan cuenta que si lo ven en los diarios, lo ven en la prensa, lo ven en todas partes, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que las empresas pagan impuestos de acuerdo a la asesoría que tienen. El impuesto no es un impuesto parejo, si bien es cierto las tasas son parejas, no menos cierto que es diferente cómo se aplica esa tasa, sobre qué base se aplica, sobre qué elementos constituyen la base imponible, y eso genera la tributación de la empresa. Y eso permite, ¿no es cierto?, que la empresa economice impuestos. El segundo tema que me voy a referir es la rentabilidad de los inversionistas. Es muy importante. Una cosa, ¿no es cierto?, son los impuestos que paga la empresa, y otra cosa es los impuestos, es lo que, cómo afecta eso a los inversionistas. Por ejemplo, si hablamos entre forma rápida, si tenemos una pequeña empresa, normalmente las empresas
pequeñas nacen como una empresa o una persona natural o como una sociedad de personas. Y la tributación entre una y otra varía sustancialmente. Hay muy pocas empresas pequeñas y medianas que nacen y se gestionan como sociedad anónima, que también tienen un tratamiento tributario en algunos elementos diferentes. Entonces, lo importante es decir, mire, la empresa como empresa, a través de la contabilidad, determina una base sobre la cual se va a aplicar el impuesto, y lo otro es cómo yo, inversionista, ¿no es cierto?, debo organizarme jurídicamente para obtener los mejores beneficios que implique la aplicación de la normativa tributaria. En ese contexto, yo le puedo decir que existe una tributación diferente si usted se acoge, por ejemplo, a los beneficios de la ley. Existen las rentas presuntas, si se puede acoger a los beneficios del artículo 14 bis, 14 tercios, son distintas modalidades o beneficios tributarios que puede aplicar a distintas estructuras sociales. Por lo tanto, ¿verdad?, es necesario que el empresario sea asesorado en estas materias con el objeto de que pueda obtener el mejor rendimiento posible. No hay posibilidades de que simplemente el contador genera el balance, genera la contabilidad y se pagan los impuestos. Así no funciona la cosa. La cosa funciona, ¿no es cierto?, con una planificación adecuada, conociendo las disposiciones legales, cuál me conviene más, cuál es la que calza mejor a mi estructura, cuál es la estructura jurídica que yo quiero tener dentro de la empresa y cómo me afecta la parte tributaria. Esa es una planificación que afecta, ¿no es cierto?, a la relación empresa con la rentabilidad de la persona, del inversionista en particular. El tercer tema que yo quiero tocar en este momento es efecto en la enajenación de la inversión. Si bien es cierto, nos estábamos refiriendo en primer lugar cómo afecta la parte tributaria en el costo directamente a la empresa, y después tocamos el tema cómo afecta la planificación tributaria en el costo que tienen los inversionistas de la empresa. Ahora nos vamos a referir, normalmente las empresas llega un momento en que, o por ABC motivo, se enajenan, se venden, se transfieren, qué sé yo, y por lo tanto hay un efecto tributario importante, no ya en la tributación de la gestión de la empresa misma, sino que en la tributación de la transferencia de la inversión. No da lo mismo si yo vendo derechos en una empresa persona natural, que si yo vendo derechos en una sociedad de personas, que si yo vendo derechos en una empresa EIRL, o sea, empresa individual de responsabilidad limitada, o si yo vendo acciones de una sociedad anónima cerrada, y mucho menos si yo vendo acciones de una sociedad anónima abierta. O sea, cada grupo de empresas, cada estructura jurídica, en la rentabilidad entre lo que tiene invertido en la empresa y lo que está vendiendo, ¿no es cierto?, la diferencia de precios entre el precio de la venta de dicho valor y el precio de costo tributario, tiene una tributación totalmente distinta. Por lo tanto, ustedes, cuando estén en ese ambiente, digamos, quieren vender su inversión, quieren transferir sus derechos, quieren transferir sus acciones, etcétera, etcétera, tienen que hacerse asesorar, ¿verdad?, para ver en forma cuál es la manera que les conviene más para rentabilizar mayor su utilidad a obtener. Y eso no significa que si yo soy persona natural, ¿no es cierto?, y quiero vender mis derechos, tengo que venderlo como persona natural. Yo antes de vender mis derechos puedo pasar por un proceso y en ese proceso puedo transformarme en A o puedo transformarme en B con el objetivo de que la empresa, la que vende los derechos, no sea yo, sino que sea A o sea B, para que se obtenga un mejor beneficio tributario. Por lo tanto, uno tiene que tener en cuenta en ese instante, yo voy a enajenar los derechos o las acciones de mi empresa, necesito una planificación para obtener un beneficio tributario dentro del marco de la ley. La ley es muy rica, es muy amplia, muy generosa y por lo tanto nos permite hacer este tipo de planificaciones. Ya, hay que tenerlo muy en cuenta. El tercer tema
El cuarto tema a tocar es efectos en la prolongación del negocio familiar. Aquí hay un tema muy importante para la pequeña y mediana empresa. Normalmente, las empresas nacen en Chile como el trabajo, el fruto, el esfuerzo de una persona natural. Posteriormente, en el transcurso del tiempo, cambiará su estructura jurídica, pero en definitiva, el negocio es un negocio familiar y el número más importante de empresas en Chile, el número más relevante de empresas está focalizada en las empresas de tipo familiar. Empresas que cuentan con algunas características que son beneficiosas, otras desventajas, ¿verdad? Las empresas familiares no es el tema. Pero el tema es que cuando la empresa familiar llega a una edad en que el socio que creó la empresa, cuando llega a una edad en que el socio que generó la industria, ¿verdad?, quiere traspasar esa actividad a sus hijos, a su familia, surge el problema de los impuestos. Surge el problema de los impuestos, ya sea en el momento en que se genera una herencia, así que el socio desgraciadamente fallece, ¿no es cierto? O cuando yo quiero traspasar efectivamente los derechos y retirarme del negocio. Eso hay muchas maneras de enfrentarlo. Hay muchos caminos, muchas alternativas. ¿Cuál quiere adoptar usted? La que le convenga más a sus intereses, la que le convenga más a los intereses de su familia, la que signifique una mayor rentabilidad, la que a usted le genere mayor seguridad en el futuro, porque yo quiero hoy que estoy vivo y que quiero dedicarme a descansar, quiero transferir mis derechos, ¿verdad?, economizarme el impuesto a la herencia, por ejemplo, pero sin perder el dominio, sin perder el manejo, sin perder la administración de la empresa. Hay forma como hacerlo. Y eso que me signifique una economía tributaria es una cosa importante. Yo le debo manifestar que la cantidad de impuestos en que se puede economizar una empresa familiar en esta etapa son relevantes, son significativos. Es más, podría decir que muchas empresas familiares que no tuvieron en consideración este tema, en el momento en que se produce, ¿verdad?, la partida del fundador de la empresa, el resto de la familia, en vez de recibir un regalo, un obsequio, un beneficio, reciben una carga tributaria tan pesada que no la pueden resistir y todo el trabajo del accionista o del empresario se pierde. Bueno, sobre todas estas materias nosotros podemos conversar largamente, podemos hablar, pero la idea básica en este panel es que ustedes entiendan como empresarios, ¿verdad?, que existen muchas herramientas dentro de la ley tributaria que ustedes deben manejar en beneficio propio, sin salirse del marco de la ley. No se trata de eso. Estando dentro del marco de la ley es infinitamente potente, ¿no es cierto?, para hacer análisis y obtener los mejores beneficios que ustedes plantean. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Ustedes deben asesorar, ¿no es cierto?, permanentemente en cada una de estas etapas con el profesional adecuado para que puedan obtener los beneficios que yo les he estado planteando. Eso se lo recomendamos como una sugerencia, ¿verdad?, a la mejor gestión de la empresa. Muchas gracias por habernos escuchado. Porque en Banca Pyme del Banco de Chile, tu emprendimiento es nuestro desafío.